Ahora sí, de pie vamos a recibir a nuestro hermano. Solo voy a retirar mis libros. Adelante, hermano Pedro. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Una vez más, mis hermanos, damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos permite la vida, mis hermanos, hasta este momento. Y estamos en este día de reposo, mis hermanos. Vamos a escudriñar la Escritura, mis hermanos, pasajes que la iglesia ya lo sabe, mis hermanos, pero es necesario seguir la recomendación del maestro que dijo que escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas encontramos la vida eterna, y dice, y que también dan testimonio de él, mis hermanos. En esta hermosa tarde, mis hermanos, vamos a hablar de la voluntad. Hay voluntad humana, mis hermanos, voluntad de hombre, pero también en las Sagradas Escrituras encontramos la voluntad de nuestro Dios que quiere, dice, hacia sus hijos, mis hermanos, hacia la humanidad. Dice aquí así, dice, la voluntad es facultad o potencia del alma que mueve a hacer o no una cosa, mis hermanos. La voluntad del hombre dice que es el querer hacer algo, y si hay voluntad en el hombre dice que lo hace, pero si no hay voluntad de hacerlo dice que simplemente no se llega a esa acción, simplemente porque el hombre dice no tiene voluntad. Pero la voluntad de Dios, mis hermanos, hacia el hombre dice que es para bien. Dice así, ¿qué es la voluntad? Aunque algunos intelectuales pretenden asimilar al hombre con los animales, la psicología nos enseña que el ser humano es superior a los animales porque tiene inteligencia, efectividad, libertad, sobre toda voluntad, mis hermanos. En otras palabras, que nuestro Dios dice que nos hizo más inteligentes que los animales, y nos dio también, dice, voluntad. Solamente quiere que nosotros vayamos hacia la acción, mis hermanos. Pero la voluntad de nuestro Dios, que quiere que hagamos nosotros, hoy, mis hermanos, en la actualidad, el mundo religioso, cualquiera que profesa, mis hermanos, alguna religión, ¿qué es lo que dicen, mis hermanos? Dicen que también, dice, hacen la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad, mis hermanos? Nada más que nuestro Dios le dice a su pueblo que para hacer la voluntad de Él, mis hermanos, es necesario estar basados, dice, en un fundamento, mis hermanos. Si no hay un fundamento, mis hermanos, difícilmente se va a poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que aquellos, dice, que tuercen las Escrituras, dice, para perdición de sí mismo. El mundo religioso pretende y dice que hace la voluntad de nuestro Dios, pero nuestro Dios, por medio de la Escritura, nos dice otra cosa, mis hermanos. La voluntad de nuestro Dios, así como la iglesia primitiva, que dice que ellos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, mis hermanos. Y esa es la voluntad de nuestro Dios hacia sus hijos. Una voluntad de Dios hacia nosotros que quiere nuestro Dios. Al buscar la santificación dice que hacemos la voluntad de nuestro Dios. Cuando le buscamos, dice que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Cuando el hombre dice que se esfuerza, mis hermanos, en hacer y poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios, dice que eso es hacer la voluntad de Él, mis hermanos. Ustedes se recuerdan la historia cuando nuestro Dios saca a los hijos de Israel y los llevaba hacia aquella tierra prometida, mis hermanos. Dice que cuando llegaron al monte de Sinaí, mis hermanos, dice que les dio esas 10 bellas palabras, que dice que el hombre que las hiciera, dice, vivirá
en ellos. Y esa es la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos. Como en este día su iglesia dice que hace la voluntad, porque dice por medio del profeta Isaías, dice, si retrajeres, dice, el sábado, tu pie, dice, de hacer tu voluntad. ¿Hemos cesado, mis hermanos, nuestros pies de hacer nuestra propia voluntad? Sí, porque hemos llegado a este lugar, dice, y estamos haciendo la voluntad, dice, de nuestro Dios. Y esa es la voluntad de Él, dice, que le busquemos, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, mis hermanos, porque aquel que busca a nuestro Dios, mis hermanos, aún el mundo religioso, mis hermanos, que no ha aceptado los mandamientos de nuestro Dios, acepta a Jesucristo, pero se atreven a decir que la ley ya no. Dicen que están ahora, dice, bajo la gracia y que no están obligados, dice, a guardar los mandamientos. Pero nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras, cuando hacemos una oración, mis hermanos, ¿cómo decimos? Señor, ¿verdad? Para todos, Señor, ayúdanos, Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor? Dice, y no haces lo que yo digo, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46 en adelante, dice así, mis hermanos. Cuando vengamos a este lugar, mis hermanos, posiblemente podemos decir que estos pasajes ya no los sabemos, pero lo importante no es saberlos, mis hermanos, sino ponerlos en práctica, mis hermanos, porque en este día dice que debemos de meditar. Al venir a este lugar, mis hermanos, debemos de ver dónde estamos parados, mis hermanos, y hacia dónde vamos. Porque si yo me podría atrever a decir, esos pasajes yo ya los sé, pero lo importante, dice, es ponerlos en práctica. Y este día, dice, es para meditar si estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios o no, o solamente le decimos, como vamos a leer ahorita, Señor. Dice, versículo 46, dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El mundo religioso invoca al Señor, pero nuestro Dios dice que dio 10 mandamientos y lo invocan. Dice, pero ¿por qué me llamas Señor? Dice, y no haces lo que yo digo. ¿Nos podría pasar a cada uno de nosotros, mis hermanos? Sí, también, mis hermanos. Pero este día, dice, es ¿para qué? Para meditar, para saber dónde estamos parados, para saber qué estamos haciendo, para saber qué hemos dejado de hacer y para saber qué es necesario hacer para agradar a nuestro Dios. Sigue diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante, mis hermanos. Dice, todo aquel, dice, que oye mis palabras y las pone por obra, dice que es aquel, dice, que hace su voluntad, mis hermanos. Y lo va a comparar con alguien, dice, ya se sabe en la historia, dice, con aquel, dice, que edifica una casa, dice, sobre la roca. Dice, aún así que viniere el río creciente, dice que la casa permanece. ¿Por qué? Dice que porque está bien fundamentada, mis hermanos. En otras palabras, nosotros, mis hermanos, hacemos la voluntad de nuestro Dios. Hemos creído que los mandamientos son la base del pueblo de nuestro Dios, son el estandarte, mis hermanos. Así como ese río dice que llega a esa roca y pasa, mis hermanos, y no la destruye, así nosotros podrán venir aflicciones, ¿verdad, mis hermanos? Que ha pasado, preocupaciones o diferentes cosas, mis hermanos, y nos ha movido. No, al contrario, dice que nos acrecienta la fe, mis hermanos, porque sabemos que hacemos la voluntad de nuestro Dios
y sabemos dónde estamos parados, mis hermanos. No nos vaya a acontecer como el mundo religioso que le busca y le dice: Señor, dice, pero no haces lo que yo digo. El apóstol Pablo dice en Efesios 2:20, pasajes que la iglesia conoce, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, dice, Jesucristo mismo, mis hermanos. ¿Hemos creído que estamos bajo ese fundamento, mis hermanos? Sí. Y si estamos seguros, mis hermanos, que estamos edificados en ese fundamento, es porque estamos haciendo, dice, la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos. El mundo religioso dice que invoca a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pero no quiere, dice, guardar los mandamientos, que esa es la voluntad de nuestro Dios, dice, hacia el hombre, hacia su pueblo. Muchos se atreven a decir, dice, que los mandamientos, dice, son para el judío, pero resulta que en la escritura dice: el hombre que esto hiciere vivirá en ellos. O dice judío, no, generaliza, dice que el hombre que esto hiciere, que pusiera en práctica los mandamientos de nuestro Dios, dice, vivirá en ellos, ¿verdad, mis hermanos? Ellos dicen, invocan a nuestro Dios, pero el profeta es Isaías. ¿Qué dice, mis hermanos? En Isaías capítulo 8, versículo 15, dice, son pasajes que ya se sabe la iglesia, mis hermanos. Dice así, dice: a la ley y al testimonio, y si no dijeren, dice, conforme a esto, dice, vamos a ver, el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, perdón, mis hermanos. Dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha, ¿qué dice? Amanecido, mis hermanos. ¿Nos ha amanecido a nosotros, mis hermanos? Sí, porque esta es la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos. Dice que estemos en su día de reposo, mis hermanos. Hablar de la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, es inmenso. Podemos mencionar muchos pasajes, hartos pasajes, pero dice que la voluntad de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo, primeramente, dice, es la santificación, dice, el apartamiento, dice, ¿de qué? Dice, de las cosas que no agradan a nuestro Dios. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 4, mis hermanos, de lo que les estaba diciendo hace ratito. Esta es la voluntad de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros, mis hermanos. Dice del 4 al 9, dice así, el 4: mas vosotros que os allegaste a Jehová vuestro Dios todos, dice, ¿estás vivos hoy? Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para poseerla, mis hermanos. Voy a parar tantito. Estos pasajes, mis hermanos, fíjense bien, los hemos leído muchas veces, mis hermanos, pero el mensaje que nuestro Dios nos quiere decir a nosotros, como ahora sí, como dicen por ahí, esto tenemos que tomárnoslo, dice, en serio, mis hermanos. El 6, el consejo, dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido,
gente grande es esta, mis hermanos. ¿Cómo se sienten ustedes, mis hermanos, que nuestro Dios dice que al ponerlos por obra, ¿qué va a decir la gente, mis hermanos? Dice, gente sabia y entendida, dice. Gente grande es esta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de nuestro Dios. ¿O no quieren ser grandes? Sí, mis hermanos. Pero fíjese lo que dice el 7. Porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios, todo cuanto le pedimos, mis hermanos. ¿Habrá alguna otra gente que tenga a Dios cerquitas, mis hermanos? No, mis hermanos. Porque está hablando, dice, de todos aquellos, dice, que guardan sus mandamientos. El 8. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Habrá otra gente, mis hermanos, que no sea el pueblo de Dios? No, mis hermanos. Acuérdense en el libro de Esther, mis hermanos, ¿qué decía aquel varón? Dice, por ahí dice, hay un pueblo, dice, el rey Asuero dice que, ¿qué le dijo? Que Mardocheo, dice, no se inclina hacia el rey. Y si seguimos leyendo más adelante, dice, porque hay un pueblo, dice, esparcido, dice que sus leyes son diferentes, mis hermanos. ¿Cómo se sienten, mis hermanos, cuando leemos que las leyes que hay aquí, pero las leyes de nuestro Dios son diferentes, dice, a las de todos los pueblos, mis hermanos? El 9. Ahí va el consejo de nuestro Dios. Y esta es la voluntad, mis hermanos. Hasta el guardarnos, dice que es hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos, mis hermanos. Dice, guárdate, dice. Y guarda tu alma, dice, con diligencia, dice, y no te olvides, dice, de ponerlos por obra, mis hermanos. El mundo religioso acepta a Jesucristo, porque dice que ya no están obligados, dice, a guardar la ley. Dice que porque ahora por gracia, dice, sois salvos, mis hermanos. Y sí es cierto, por gracia somos salvos, porque Dios nos dio un regalo por medio de Jesucristo, dice, que no merecíamos, inmerecido, mis hermanos. Nuestro Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos, mis hermanos, guardaban los mandamientos de nuestro Dios, y nuestro Dios siempre hace promesas, mis hermanos, y les dijo, si ustedes hacen esto, dice, van a venir todas estas bendiciones, pero si los dejas de hacer, dice, van a venir todas estas maldiciones. Y nuestro Dios le dice al pueblo, le dijo al pueblo en aquel tiempo, dice segundo libro de las Crónicas, mis hermanos, capítulo 33. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 8. Y esta promesa, mis hermanos, es también para cada uno de nosotros. En el guardar los mandamientos de nuestro Dios, es hacer la voluntad de Él. Y fíjese lo que le dijo al pueblo, y nos lo dice a cada uno de nosotros. Dice así: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres,
a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos y ordenanzas por mano de Moisés, mis hermanos. Dice, no quitaré el pie, mis hermanos, de su pueblo. En otras palabras, no quitaré la protección. Estaré con ellos, estará con nosotros, pero dice, bajo una condición, mis hermanos. Dice que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, dice, toda la ley, estatutos y ordenanzas por mano de Moisés, mis hermanos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? En el guardar los mandamientos, dice nuestro Dios que en todo tiempo, dice, estaré con ustedes, mis hermanos. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando los hijos de Israel andaban en la ley de Jehová. ¿Qué pasaba con los enemigos, mis hermanos? De momentos ellos se espantaban porque como hombre, el hombre pues tiene miedo. Pero el profeta Moisés, ¿qué les decía? Dice, no tengan miedo, dice, ni os amedrentéis, dice, porque Jehová nuestro Dios es el que pelea por vosotros, mis hermanos. ¿Y peleaba nuestro Dios? Sí, pero porque hacían su voluntad, mis hermanos. Hay una historia también, mis hermanos, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del 1 en adelante, cuando el rey Josías, ¿verdad?, dice que iban a dar unas reparaciones al templo, mis hermanos. El otro día hablamos de eso. Y dice que el sacerdote Hilcías, cuando fueron a traer el dinero para dárselo a los personajes que estaban construyendo, dice que en el templo, mis hermanos, encontraron el libro de la ley. El rey Josías, ¿verdad?, como su padre había sido Amón y su abuelo Manasés, dice la escritura que en el reinado de ellos, dice que Israel, mis hermanos, Judá, dice que no anduvo en los caminos como lo anduvo, dice David, su padre, sino que se desviaron, mis hermanos, de los mandamientos. Dice que Manasés adoraba a Astarot, a los ídolos, pero que cuando ese libro, mis hermanos, se le fue entregado al rey Josías, y dice que empezó a leer, mis hermanos, y se empezó a dar cuenta, dice, de lo grave en el problema que estaban los hijos de Israel, dice, por haberse apartado de los mandamientos, mis hermanos. El rey Josías dice que al ver que ellos habían caído en una gran maldición, mis hermanos, dice la historia, dice que rasgó sus vestidos, mis hermanos, su ropa, y consultó, dice, a la profetisa Hulda, mis hermanos, si recuerdan, y le dijo, mandó a un varón y le dijo que ella hablara con nuestro Dios, que consultara. Y la profeta, mis hermanos, Hulda, dice que habló al rey y le dijo, no temas, porque esto que va a acontecer no va a ser en tus días. Pero ¿por qué no lo hizo nuestro Dios, mis hermanos? Porque Él vio en la condición, dice, que se encontraba el pueblo, y dice que empezó a hacer muchas reformas. Incitó al pueblo, dice, a hacer y a poner por obra los mandamientos de nuestro Dios. En otras palabras, que se volvieran a hacer la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos. Hemos visto en estos pasajes, mis hermanos, que esa es la voluntad de nuestro Dios, porque en los mandamientos dice que está la vida, mis hermanos. Porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se le acercó aquel mancebo rico y le dijo,
maestro bueno, dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Dice. ¿El maestro era bueno, sí o no, mis hermanos? Sí, pero no se adjudicó ser bueno. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, dice, solamente uno. Es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. El mundo religioso, mis hermanos, busca a Dios, igual que nosotros, pero sin un fundamento, mis hermanos. Porque el apóstol Pablo es bien claro, edificados sobre el fundamento. Pero si no están edificados en ese fundamento, que son los apóstoles y los profetas, hay un gran problema, mis hermanos. Dice el libro de Romanos capítulo 6, vamos a ver ese pasaje, mis hermanos, donde el mundo religioso, mis hermanos, acepta a Jesucristo, pero no quiere los mandamientos. Pero si le preguntamos, dicen que sí los guardan, pero si los empezamos a contar, falta, mis hermanos. Y dice el predicador, dice que lo falto no se puede contar, mis hermanos. Romanos capítulo 6. Y al guardar los mandamientos de nuestro Dios, mis hermanos, dice que nos hemos apartado, dice, de todo mal. Porque dice el apóstol Pablo, dice, yo no sabía que no, no sabía, dice, que era pecado si no fuese por la ley. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13 y 14. Dice así: ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, mis hermanos. Y si presentamos nuestro cuerpo, mis hermanos, dicen, vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, dice, es porque guardamos sus mandamientos, mis hermanos. Pero el 14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice, sino la gracia, mis hermanos. Y es lo que dice el mundo religioso, mis hermanos. Dice que ya no están, dice, bajo la ley, sino que ahora, dice, bajo la gracia. Dice que ahora por gracia sois salvos. Y si es verdad, por gracia sois salvos. Pero el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5 versículo 17, ¿qué le dijo a sus hermanos, mis hermanos? Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. Dice, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y cualquiera, dice, que infringiere uno de estos mandamientos, dice, muy pequeño, dice, y enseñare a los hombres, dice, será llamado, dice, grande en el reino. ¿Y por qué dicen que no, ya no? Si el Hijo de Dios vino, dice en Gálatas 4:4, dice, mas venido el tiempo, dice con nuestro Señor Jesucristo, dice, vino nacido de mujer, dice, sujeto a la ley, mis hermanos. Y si el maestro, mis hermanos, nos da el ejemplo, nos pone el ejemplo, es necesario guardar los mandamientos, mis hermanos. Pero ellos dicen que ya no están bajo la ley, sino la gracia. Ahora, ¿quién está bajo la ley, mis hermanos? ¿Los que ponen por obra los mandamientos o los que no quieren guardar los mandamientos? Ellos ignoran, mis hermanos, que estar bajo la ley, no se dan cuenta
que al no guardarlos, dice, es estar bajo la ley. Porque vamos a poner un ejemplo. En el mundo, si alguien, mis hermanos, infringe la ley del hombre, alguien que asesinó, mis hermanos, ¿lo condena el hombre o la ley? La ley, mis hermanos. Entonces ellos ignoran y dicen que ya no están bajo la ley, pero sí. Porque ¿qué dice el apóstol San Juan? Dice, porque ¿qué es pecado? Dice, infracción de la ley. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, mis hermanos, ¿qué pasó con aquella mujer que dice que la hallaron, dice, en adulterio? Y dice que, ¿qué le dijo el maestro a los que la condenaban, mis hermanos? Ellos le dijeron, en la ley de Moisés escrito está, dice que todo aquel que infrinja la ley, dice que será ¿qué? Muerto, apedreado. Y de repente dice que ellos se fueron. ¿Y qué les dijo? El que esté libre de pecado, dice, arroje la primera piedra. Dice que la mujer se levantó. ¿Y qué le dijo? Dice, vete y no peques más. En otras palabras, vete y no infrinjas la ley. Pero el mundo religioso dice que no, mis hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo dice sí. Así le dijo al rico. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Entonces, esto es lo que puede pasar, mis hermanos, con cada uno de nosotros también, y con aquellos que dicen conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que en aquel día, ¿qué va a decir nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? San Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, mis hermanos. El guardar los mandamientos es la voluntad de nuestro Dios. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le van a decir así, mis hermanos. Profetizamos y hicimos muchos milagros, y te decíamos Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, sí, me dice Señor, pero no hiciste lo que mandé. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue bien claro, mis hermanos, cuando dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es necesario comprender, ¿verdad? Dice el mundo religioso, que la doctrina que trae nuestro Señor Jesucristo es del Padre, y es la que está edificada sobre los apóstoles y profetas, en ese fundamento. Si esa doctrina que se profesa no tiene ese fundamento de mandamientos, estatutos y leyes, no es de Cristo, es de hombres. Porque el hombre piensa, dice, oh, ya no es necesario guardar los mandamientos. Pero ¿qué dice nuestro Dios? Sí, el hombre que esto hiciere, vivirá en ellos, mis hermanos. No nos vaya a acontecer también a nosotros cuando dice el profeta Zacarías, que los profetas, dice, le hablaban al pueblo y les decían. Dice el libro del profeta Zacarías capítulo 7, Zacarías capítulo 7, versículo 12. No nos vaya a acontecer a cada uno de nosotros, mis hermanos, también, que estando en los caminos de nuestro Dios, nuestro corazón se endurezca, mis hermanos. Dice así:
Libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos, mis hermanos. ¿Por qué? Dice, por endurecer el corazón, mis hermanos. Si nosotros, mis hermanos, decimos que hacemos la voluntad de nuestro Dios, porque si decimos que guardamos los mandamientos, pero aborrezco a mi hermano, no lo puedo ver, dice, ni en pintura, ¿verdad, mis hermanos? Si acontece eso, ¿será posible que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios? No, mis hermanos. Si hablo de mi hermano, si levanto falso testimonio, ¿estaré yo haciendo la voluntad de nuestro Dios? No. Es necesario hacer la voluntad de nuestro Dios. Así como le dijo al pueblo, dice, y no quitaré, dice, mi pie de Israel, dice, a condición, dice, que guarden todas las ordenanzas que le di al profeta Moisés, mis hermanos. Dice el Salmo 143. Digámosle a nuestro Dios, mis hermanos, como decía el rey David. Salmo 143, versículo 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, mis hermanos. Nosotros podemos decirle también eso a nuestro Dios. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, mis hermanos. Esta es la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos. Dice que andemos en sus mandamientos, mis hermanos. Así como Él dijo que no iba a quitar el pie de su pueblo, la misma promesa dice que es para cada uno de nosotros. Dice el Primera de San Juan, capítulo 3. Versículo 22, mis hermanos. Si hacemos la voluntad de nuestro Dios, así como Él dijo que no quitaría su pie, su protección, fíjese lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Dice así: y cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, mis hermanos. Y el que guarda sus mandamientos, dice, está en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, mis hermanos. Pero lo importante aquí dice, cualquier cosa, dice, que pidiéremos, mis hermanos. Es necesario hacer la voluntad de nuestro Dios para que cuando vengamos a este lugar, mis hermanos, estemos seguros. Porque si hacemos su voluntad, dice Él, nos escucha, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, consejo que nos da el apóstol Pablo, mis hermanos, versículo 21, Hebreos capítulo 13, versículo 21. Dice así, el 20 y el 21: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. Dice, nos haga aptos, mis hermanos. Por eso, por medio del profeta Jeremías, que dice, tierra, tierra, dice, oye palabra de Jehová. Y los mandamientos dice que le dice a la tierra, escúchalos, escúchalos. Pero el hombre dice, no, por gracia, ahora soy salvo. No es necesario guardar los mandamientos. Pero la Escritura dice lo contrario, mis hermanos. Dice el apóstol Juan, dice, porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a leer un último pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y esta es la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, que estemos en este lugar, como dice el apóstol Pablo, a buscar, querer agradarle a nuestro Dios. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer todos juntos, mis hermanos. Estamos en la lectura, mis hermanos. Leamos todos juntos, que a la letra dice así: y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Es necesario hacer la voluntad de nuestro Dios, dice, para permanecer para siempre, mis hermanos. Que nuestro Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.